El estrecho de Hormuz vuelve a marcar el pulso de la crisis entre Estados Unidos e Irán. Hace menos de 4 semanas, ambos países firmaban un acuerdo que extendía el alto del fuego por 60 días y abría la puerta a negociar el fin del conflicto, el programa nuclear iraní y la seguridad de la navegación en la zona. Hoy ese escenario parece haberse desvanecido. Desde la semana pasada, ambos países intercambian ataques casi a diario. Washington bombardea objetivos en territorio iraní e Irán responde golpeando posiciones militares estadounidenses en el Golfo. Donald Trump ha endurecido además la presión sobre Teherán con un nuevo bloqueo en sus puertos. El tráfico marítimo por Hormuz vuelve a caer y el precio del petróleo se dispara. Mientras tanto, el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, sigue sin aparecer en público. Teherán desafía al exterior, pero la gran incógnita está puertas adentro. ¿Quién toma hoy las decisiones en Irán? En A Fondo nos preguntamos, ¿estrecho de Hormuz, el arma más poderosa de Irán? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de A Fondo. Soy Silvia Cabrera en los estudios de DW en Berlín y hoy me acompañan, los presento, Jesús Rensullo, es investigador en el Instituto de Estudios Latinoamericanos, el GIGA, doctorante en Ciencias Políticas en la Universidad de Hamburgo y miembro de la cohorte Susan Strenger de la Sociedad Geoeconómica de Helsinki. Amir Valle es periodista, escritor y especialista en el conflicto de Oriente Medio. Y Burkhard Birke es periodista de la radio pública Deutschland Radio, experto en política europea y relaciones internacionales transatlánticas. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el estudio, de nuevo acá presencial en el estudio. Amir, me gustaría comenzar contigo. Hace menos de un mes Estados Unidos e Irán hablaban de un memorando de entendimiento. Sin embargo, hemos visto en los últimos días que han vuelto los ataques de lado y lado, ¿no? ¿Qué ha cambiado para que estemos en esta situación ahora? Bueno, lo que ha cambiado es precisamente el no ponerse de acuerdo, no terminar de ponerse de acuerdo. Era algo que se esperaba, porque ninguna de las dos posiciones, ni Estados Unidos ni Irán, habían aceptado totalmente los términos justamente de ese memorando. Ahí empieza el intercambio de acusaciones. O sea, por un lado, Estados Unidos empieza a decir que van a levantar el acuerdo por el hecho de que Irán estaba atacando barcos en el estrecho de Hormuz, y por otro lado, entonces Irán dice que hace una declaración de que Estados Unidos había violado, creo que si no recuerdo mal, eran 42 términos del acuerdo. Entonces, eso lo que significa es que no hay ningún tipo de establecimiento real de hasta dónde van a llegar, porque nunca estuvieron realmente de acuerdo en todos los términos. Y por supuesto, también, eso es un detalle que hay que decir, Silvia, también está el hecho de la presión que han hecho sectores, sobre todo externos, al conflicto. Estamos hablando de Israel haciendo presión para que Estados Unidos definiera una posición más real sobre Irán, y el hecho también de, sobre todo, los países amigos de Estados Unidos del Golfo, que empezaron a hablar a establecer la narrativa de tú, Estados Unidos, no ganaste la guerra, sencillamente tuviste que llegar a un acuerdo. Obviamente todo eso confluye en que hayan estallado, claro, algo que iba a estallar. Sin embargo, era la firma de un memorándum. Nadie estaba ganando en ese momento la guerra. Burkhard Birke, ¿tú qué opinas? Amir dice que nunca se aceptaron algunos puntos de ese memorándum. ¿Cuáles eran realmente esas fricciones que había? ¿Cuáles eran los puntos que realmente en donde no había acuerdo? Bueno, hay muchos puntos. Yo creo que el problema de fondo es la situación política en Teherán. O sea, ¿quién manda realmente? ¿Es Khamenei, el joven Khamenei? No, porque no ha aparecido en público. Claro. O sea, ¿quién se sienta entonces en la mesa, verdad? Exacto, hay una lucha interna entre Pezeshkian, el presidente, y las guardias revolucionarias. Entonces, eso es el problema de fondo. Entonces, no hay confianza de lado y lado. Y claro, Donald Trump trata de salvar lo que puede salvar, porque no cabe ninguna duda, está peor la situación que antes de empezar la guerra.
No sabemos qué pasa con los nucleares, el estrecho de Hormuz está completamente bloqueado, la economía mundial está en caída, los mercados asiáticos de petróleo no son servidos, o sea, la situación va de peor en peor. Y él ahora trata de salvarla con bombas. Y si él realmente ahora quiere bombardear puentes, plantas eléctricas y todo, entonces Irán va a repostar con ataques directamente a los aliados de Estados Unidos en el Golfo. O sea, vamos a ver un estallido de la guerra. O sea, es increíble. Claro. Vamos a quedarnos en la situación actual. Burkhard dice que es la peor situación que se ha vivido en estos meses de guerra y me gustaría saber qué opinas. ¿Estamos entrando entonces en una fase distinta del conflicto? Estamos entrando en una fase distinta del conflicto y yo no estaría tan de acuerdo de que es la peor. De hecho, si hablamos en términos económicos, en términos del mercado mundial, el mercado mundial se ha estado adaptando de forma paulatina, pero ciertamente creciente a esta nueva disrupción. Yo pongo muy bien el ejemplo de, por ejemplo, el mercado petrolero. China ha reducido sus importaciones de petróleo de forma significativa, casi hacia la mitad, lo cual ha evitado que este rebloqueo del estrecho de Hormuz llevara los precios del petróleo a $100, lo cual significa que estamos viendo una reconfiguración de las cadenas de suministro. No solo eso, en el tema del aluminio, que 7% del aluminio mundial pasa por el estrecho de Hormuz. Europa acaba de reactivar 2 plantas de aluminio en su propio territorio. Estamos viendo que el estrecho de Hormuz actualmente es un arma poderosa y genera muchas disrupciones, pero así como toda arma en geoeconomía, mientras más la usa, más se dobla. Y mientras más la usas, menos afilada es. Yo creo que no estamos en la parte más álgida porque Estados Unidos entiende que su situación es insostenible. Irán está en una posición distinta porque lo ve como una guerra de supervivencia y la razón de la reexplosión tiene que ver con su deseo de establecer claramente que ellos tienen control del estrecho de Hormuz y establecer eso como una soberanía en el largo plazo. Estados Unidos simplemente está respondiendo y tratando de no mostrarse como el débil en esta situación. Es bien interesante lo que dices. ¿Tú qué opinas? Mira, ahí también, por ejemplo, hay que tener en cuenta eso. Yo creo que lo que dice Birke se refiere más a la parte política interna de Irán en este momento. Porque es cierto, o sea, se sabía que Estados Unidos iba a tratar de demostrar que había vencido, sobre todo porque ahí está Donald Trump y sabemos cómo opera básicamente Donald Trump. Pero lo que sí no está definido dentro de Irán es totalmente, ahora no solamente no se sabe quién gobierna, sino que la crisis sigue creciendo. El país está cada vez más destruido en todos los aspectos. Ya ni siquiera se puede hablar, por ejemplo, de que había una gran parte de la población que se había puesto en un momento de la guerra, se había puesto a favor del régimen, en este caso. Amir, pero ¿qué busca exactamente Estados Unidos? ¿Cambiar esa situación política de la que me estás hablando? ¿Presionar para que haya un cambio en Irán? ¿O controlar el estrecho de Hormuz como lo hemos estado viendo en las últimas estrategias? El estrecho de Hormuz tiene una importancia grande para Estados Unidos, lo sabemos, pero yo siempre desde el inicio se dijo, y creo que queda claro, que ellos necesitan controlar Irán como pieza en la geopolítica regional del Golfo. Y por esa razón recibieron ese apoyo de esos países que justamente están siendo atacados por Irán ahora, en este momento, no solo de Israel, sino del resto del bloque que veía a Irán como un elemento desestabilizador de un mundo que ellos habían logrado a medio plazo más o menos mantener estable. Estados Unidos le conviene, primero por razones de alianzas en la región, le conviene que Irán sea un país débil en todo el sentido y sobre todo utilizan mucho... ¿Y lo están logrando? No lo creo, fíjate, no lo creo. ¿Por qué? Porque, como bien decías, es una guerra, o sea, han impulsado a un país de extremistas a una guerra de supervivencia. Y esos dos elementos son bastante fuertes dentro de este tipo de gobiernos en el mundo árabe. ¿Y en esta supervivencia qué utiliza, qué armas está utilizando Irán drones, ataques y todo. Yo creo que Estados Unidos ha subestimado la potencia, sobre todo la eficacia de drones. Y ahora,
estoy de acuerdo. 70% de inflación, los alimentos casi no pagables para la población en Irán. Una inmigración impresionante. Retracción del PIB y todo, de acuerdo. Pero ahora, cuando estás luchando por tu supervivencia, das las patadas de ahogado. Y ahora hablamos de otro estrecho, el de Mandeb. O sea, los aliados de Irán, los Houthi en Yemen, podrían con sus ataques bloquear la entrada al canal de Suez. Y ya lo han anunciado. Y ya lo están haciendo, ya están atacando a algunos barcos. Entonces, y además, Irán podría reinstalar la guerra en Líbano. En Líbano, exacto. ¿No? Por sus proxies allá, ¿no? Hezbollah. Entonces, no es tan fácil. O sea, el control regional, o sea, Donald Trump con esta guerra, que a mi juicio, él fue tirado en esa guerra por Netanyahu, y Netanyahu tiene gran interés en que siga la guerra, pero no vamos a ver un cambio de régimen, al contrario, el régimen va a ser más extremista cada día. ¿Tú qué opinas? Yo creo que va incluso más lejos de eso. Estamos hablando de que nada más pensando en el estrecho de Hormuz. Estamos hablando que parece que está ahorita justamente en el centro de este conflicto, ¿no? De hecho, porque muchos de los temas del acuerdo entre Irán y Estados Unidos están olvidados. El tema nuclear ya no lo hablamos. El tema del régimen, se acabó el tema del régimen. Lo único que está concentrándose ahora Estados Unidos es, al menos déjame pasar cosas por el estrecho de Hormuz. E incluso Irán dice, tengo la sartén por tan en el mango. O sea, tengo tanto control de la situación que hasta ahí puedo pelearte. Pero estamos hablando de que el estrecho de Hormuz no es solo un tema de comercio. Buena parte de los cables submarinos de telecomunicaciones pasan por el estrecho de Hormuz. No solo eso, estamos hablando también de que Irán ha logrado utilizar la guerra para poner a los principales países del Golfo en una situación en la cual no quieren seguir apoyando activamente a Estados Unidos. Emiratos Árabes Unidos, se han habido rumores de que ha estado enviando canales financieros para mantener a Irán a flote a cambio de que Irán no ataque. Claro. Arabia Saudita también ha recibido menos ataques. ¿Y a quiénes están atacando? A los pequeños. Kuwait, Qatar, Bahrein, Oman. Y eso muestra que Irán sabe jugar estratégicamente y selectivamente para que no solo la guerra se esté ganando en el... ¿Está abierto o cerrado el estrecho de Hormuz en este momento? Está básicamente cerrado. Sí. ¿Y quién lo controla? Esa es la situación. No es un tema de quién controla el estrecho, es un tema de que el estrecho ahora es inviable al comercio. Irán no tiene el control del estrecho en el sentido de que él puede determinar quién pasa y quién no pasa. Irán simplemente puede crear una situación económica en la cual el estrecho es inútil. Y amenazas. Y como para Irán el estrecho no es económicamente tan importante como lo es para el resto del Golfo, para Estados Unidos, ellos pueden... Ninguno de los dos controlan el estrecho, aunque digan que sí lo controlan. Pero sí, con el peligro de que ataquen un barco, ningún barco se va a atrever de pasar. Vamos a ver el siguiente informe. Por ahora ninguno parece dispuesto a ceder. Mientras Donald Trump cambia de estrategia casi a diario sobre el terreno, la confrontación sigue escalando. Cada noche deja una nueva oleada de ataques y la incertidumbre sobre el estrecho de Hormuz paraliza el comercio, como hemos dicho, y alimenta el temor a una escalada aún mayor. Estados Unidos atacó cerca de 140 objetivos iraníes en un solo día. Instalaciones de drones y misiles y depósitos de municiones. Esta ha sido la represalia por un ataque iraní a un buque petrolero occidental. Irán permanece firme y contraataca a los países del Golfo aliados a Estados Unidos. El conflicto se recrudece. La próxima semana la situación se pondrá realmente difícil para ellos, porque será la vez de las centrales eléctricas y los puentes. Vamos a destruir sus centrales eléctricas y sus puentes, a menos que se sienten a negociar. La navegación a través del estrecho de Hormuz se ha vuelto a paralizar casi por completo. Irán reclama plena soberanía y quiere imponer tasas de paso. Pero Estados Unidos también quiere controlarlo, bloqueando y bombardeando puertos iraníes. El estrecho de Hormuz es solo uno de los puntos de conflicto en las ahora estancadas negociaciones de paz entre Estados Unidos e Irán. Pero ¿qué pasará con el programa nuclear iraní? ¿Y es el control de Hormuz la verdadera superarma de Irán? Bueno, nos deja este informe 3 preguntas al aire. Voy a seguir por lo del estrecho de Hormuz. Jesús, un asesor del líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, afirmó recientemente que el estrecho de Hormuz vale más que decenas de bombas atómicas. ¿Tú qué opinas? Por ahora
Sí, por ahora es uno de los estrechos más importantes del comercio mundial. Estamos hablando de que quizás no está al nivel del estrecho de Malaca, pero es un estrecho que en donde pasa el 30% del fertilizante del mundo, en donde pasaba el 30% del fertilizante del mundo, 25% del petróleo, 7% del aluminio, 8% del sulfuro, tiene cables submarinos, tiene una buena parte del gas del mundo. Estamos hablando de que es un activo económico muy importante para cualquier país que esté fuertemente integrado en las cadenas de suministro global. Vale la pena hacer esa acotación porque Irán no lo está. No lo está. Y es por eso que Irán es mucho más resiliente a que el estrecho esté cerrado. Claro. Y es por eso que no tiene que controlarlo, solo tiene que hacerlo inviable. Mientras que el resto, Estados Unidos, Europa, los países del Golfo, dependen de eso. Bueno, pero hasta ahora los Estados Unidos habían dicho, o Donald Trump había dicho, que las aguas eran libres para todo el que quisiera navegarlas, ¿verdad? Hace poco cambió de estrategia, dice que no, que tienen que los barcos que pasen por ahí o los países que pasen por ahí tienen que pagarle a él algún beneficio económico. ¿Cómo ves ese cambio de estrategia? ¿Por qué ese cambio de estrategia en este momento? No tiene nada que ver porque nadie va a pasar. O sea, esas acciones de Estados Unidos, de Trump, es simplemente para intentar mostrar cierto tipo de bravado. Pero él no puede asegurar de que cualquier buque que pase por el estrecho de Hormuz no va a ser bombardeado por Irán. No lo puede defender. Se intentó en abril, se intentó en marzo al inicio de la guerra, se intentó en abril con una coalición internacional. La respuesta era siempre la misma, es imposible. Claro, ¿y con qué argumentos reclama Irán el control del estrecho de Hormuz? Mira, hay de todo tipo ahí, porque primero hay asuntos primero territoriales, o sea, territoriales, ¿no? Hay una parte. Y por otro lado, geopolíticos, más que nada. Y sobre todo lo que ha dicho Jesús. Lo que Jesús estaba diciendo, de que es una zona en la que él desea controlar porque sabe que va a lanzar contra la pared a los que sí dependen de eso. Y además porque sabe que ahí está lanzando una amenaza muy clara a los grandes enemigos de Estados Unidos, China, India, que sí dependen del estrecho de Hormuz para buena parte de su economía. Obviamente hay más allá de decir, bueno, yo quiero controlarlo, como lo hace Donald Trump, me parece a veces un poco risible. Bueno, si tú quieres seguridad, me pagas y yo te llevo el barquito, ¿no? O sea, me parece eso totalmente tonto. Bueno, ha retractado la propuesta. Ya, ahora retractado que fue estúpida. Pero es exactamente, es algo estúpido porque lo han intentado y no ha podido ser. Sí, es algo muy simple, es algo que quedó ya claro. Pero yo creo que, y vuelvo a lo mismo, es decir, estamos hablando aquí de guerras que tienen mucho más de geopolítica y de geoestrategia, sobre todo para el control de la región. Lo que estamos hablando es eso. La gente dice el estrecho de Hormuz, pero lo que no se ubica la gente es que estamos hablando de una zona que genera una gran parte, no solamente lo que sale de ahí, una gran parte de la economía mundial. Está concentrada en ese lugar. Claro, y quien controle la economía controla el poder, además. Exactamente, por eso es un arma muy, muy potente y yo creo, y vuelvo a lo que dije al principio, que Trump subestimó que Irán podría atacar los barcos en el estrecho de Hormuz y así tapar el pasaje, ¿no? Y ese es un arma muy, muy, muy potente. Tan potente que en el memorando, imaginémonos que hay la suma de 300 mil millones de dólares de inversiones para la reconstrucción que prometen Estados Unidos, que no los quieren pagar, que los paguen probablemente los europeos o los otros, pero los prometen para calmar la situación, para llegar a la mesa de negociaciones. Pero mientras que no se aclare la situación política dentro de Teherán, ¿quién manda realmente? Si es Pezeshkian, el diplomático, el presidente que quiere salvar su país de lo peor, porque Irán va para lo peor si no hay un cambio, si no hay una paz, o si la Guardia Revolucionaria, ¿no? Bueno, antes Burjar hablaba de dos puertos, ¿no? El del estrecho de Hormuz, pero también exacto. Y Estados Unidos dice que va a explotar ese otro puerto, que por ahí no va a pasar. ¿Hasta dónde llega la fuerza de Estados Unidos en este conflicto? La fuerza de Estados Unidos en general es
gigantesca. Estados Unidos es la potencia militar más grande del mundo. Eso no significa que es infinita. No solo por el hecho de que Estados Unidos ha estado en una guerra y acabando con su stockpile de armas en este proceso. O sea, Estados Unidos de por sí solo tenía 30% de sus arsenales ideales para el momento de la guerra en Irán, y gastó 1.600 Patriots y THAADs solamente en los primeros 16 días. Sino que además establecer que ellos van a explotar el estrecho de Bab el-Mandeb es básicamente un autoinfligirse daño. Quien puede hacer daño en el estrecho de Bab el-Mandeb y beneficiarse de ello es los proxies de Irán e Irán. Por ejemplo, los hutíes, que son los que tienen la capacidad. Sí. Vale la pena acotar que los hutíes no son necesariamente simplemente un proxy de Irán. Ellos tienen sus propios intereses y están negociando con Arabia Saudita para recibir dinero a cambio de que no hagan ningún tipo de disrupción en Bab el-Mandeb. Pero lo cierto es que si esta guerra se expande, se puede expandir a Bab el-Mandeb, se puede expandir a través de la disrupción de la tubería este-oeste de Arabia Saudita. Es decir, hay muchas cartas que Irán tiene para seguir disrumpiendo los precios de la energía y disrumpiendo el comercio internacional. Es decir, que las consecuencias regionales serían enormes. Todo el mundo intenta evitar una guerra regional. Todo el mundo lo está intentando. Pero obviamente a Irán le da absolutamente igual, lo hemos dicho, lo decía, o sea, es una guerra de supervivencia y ellos van a intentar que esa región siga inestable, porque mientras la región siga inestable, Israel no va a tener la capacidad de respuesta que podría tener en un estado, en un medio de tranquilidad, de paz, etcétera, y los enemigos clásicos de Irán no van a tener tampoco la fuerza ni la organización, ni van a poder contar con todos los recursos como para hacer eso. Irán, por ejemplo, es un detalle muy simple, o sea, que tiene que ver con lo que dice Trump y lo que a veces no es comprobable. De pronto él dice, no, terminamos prácticamente con toda la capacidad armamentística de Irán. Lo dijo completamente, pero él olvida que durante décadas Irán ha estado produciendo drones, teniendo drones en lugares que tienen una industria totalmente distribuida en todo el país y que esa industria le permite seguir produciendo, aunque quizás sea cierto de que hayan destruido un grupo de zonas importantes. Y entonces, de pronto está un país que está intentando sobrevivir. Lo que tú hablabas, Birke, de quién podría estar, todos los análisis que hacen, digamos, los militares de las acciones justamente de Irán apuntan a que los que mandan realmente son la Guardia Revolucionaria. Exactamente. O sea, eso está bastante claro dentro de eso, por el simple análisis de cómo están... Burhan, pero quedémonos en esas consecuencias regionales, porque llama la atención el escaso protagonismo, por ejemplo, de los países del Golfo como Omán o Bahrein. Sus territorios han sido alcanzados ya por ataques y sus intereses comerciales también están en juego. ¿Por qué los países del Golfo mantienen esta posición? Mira, es muy importante lo que dijo Jesús. Estados Unidos ha gastado casi toda su munición, todo su Patriot. En el fondo, Estados Unidos debería prever o debería haber previsto antes de empezar la guerra la protección de sus aliados en el Golfo, y no lo hizo. Por eso hay una fracción. Sabiendo que los aliados en el Golfo no tienen el poderío militar que ellos tienen. Exactamente. Entonces, Estados Unidos hubiera debido ayudarles. Punto uno. Segundo punto, miremos un poco la historia. Durante el conflicto de Irak con Irán, también el estrecho de Hormuz estuvo prácticamente tapado porque no pasaba nada, ¿no? Entonces, ¿qué se hizo? Se construyeron oleoductos. Por ejemplo, Arabia Saudita hizo un oleoducto que lleva directamente al Mar Rojo. Y entonces, de la capacidad de 20 millones de barriles diarios que pasan por el estrecho de Hormuz, se podrían desviar 5 a 6 millones. O sea, sí hay posibilidades de escapar un poco el efecto económico, pero son mínimas. Hay que invertir mucho más. También se está hablando de oleoductos por Turquía, por Siria y todo, pero creen también una dependencia. Por eso
estabilidad de toda la región. Además es tan del coste importante. económico. Siria no es estable, Irak no es estable, no vas a construir un oleoducto por ahí, ¿no? Y además esos oleoductos se pueden atacar también. Y en medio de las soluciones ha salido una idea que no sé qué opinas tú del petróleo venezolano, por ejemplo. ¿Hasta qué punto esta crisis de Hormuz revaloriza el petróleo venezolano? ¿Juega algún papel aquí? Bueno, por supuesto. Venezuela ha disfrutado una gran cantidad de beneficios por justamente la disrupción del estrecho de Hormuz. Venezuela se espera que tenga un crecimiento de extra 6% del PIB nada más en este año. Por eso. Pero no solo Venezuela. Brasil ha logrado un aumento gracias a los pozos petroleros fuera de costa que tiene en Río de Janeiro, en el estado de Río. Angola ha logrado restablecer y reestabilizar sus necesidades fiscales. O sea, hay muchos países... Pero el petróleo venezolano no es muy pesado, como dicen, y difícil en estos momentos para llegar a otros puntos más lejanos. Lo cierto es que el petróleo venezolano es bueno para Estados Unidos, porque las refinerías estadounidenses están hechas para poder refinar petróleo venezolano, y el petróleo del Golfo es particularmente ligero, es suave, es petróleo dulce. Entonces sí, no es lo mismo, pero al mismo tiempo mantener cierto nivel de acceso al petróleo. El petróleo troll de Noruega tampoco es tan ligero y funciona perfectamente bien para Europa. Un punto importante me parece también que tenemos que mirar Rusia, que con su flota de sombra, porque China ha reducido sus importaciones que pasan por el estrecho de Hormuz del 90% de su abastecimiento al 50%. ¿De dónde compra? ¿En dónde compra el petróleo? Oye, yo me imagino que los compran de los rusos, pero de eso nadie habla. O sea, Rusia se está beneficiando, ¿no? Y las sanciones hacia Rusia, las sanciones hacia otros países petroleros han sido reducidas porque Estados Unidos entiende que necesita más. Exactamente, Trump le ha dado carta O sea, que el blanca. gran ganador de esta guerra podría ser Rusia. Amir. Yo creo que sí, en parte es ganador de esa guerra, igual que, vamos a decirlo así, aunque no parezca, Israel también ha ganado bastante en esa guerra. Es decir, hay otros países que sí, pero no sé hasta qué punto podría decir que Rusia ha sido ganador de esa guerra, sobre todo porque desde el punto de vista de las intenciones estratégicas de Putin en la región no le ha salido muy bien la jugada. Pues no estoy de acuerdo con que Israel haya sido ganadora, porque mientras que la guerra no está resuelta, Netanyahu no cumplió con su meta de cambio de régimen en Teherán, la amenaza sigue. Y queda con una guerra no terminada. Y la amenaza y el rearmamento del Hezbollah puede suceder a cualquier momento, por eso no coincido. No, yo digo que Israel ha ganado en el terreno de que se le han puesto en la mano todas las cartas para actuar impunemente en la región. Eso sí, totalmente. Eso hay que reiterar que las guerras o la guerra contra Irán es, según el derecho internacional, ilegítima. Eso hay que decirlo, por eso los europeos no participan. A una última cosa, yo diría que Rusia no ganó tanto porque en realidad la industria de drones ucraniana se ha vuelto súper popular para todos los miembros del Golfo para defenderse de Irán. Jesús, antes hablábamos del poder de la geopolítica. Estamos asistiendo con esta guerra en Hormuz que estamos viendo a una negociación sobre el equilibrio de poder allí en la región entre quizás Irán y los Estados Unidos. ¿Es eso lo que se está luchando en este momento? Se está luchando un equilibrio de poder, pero más que todo se está luchando. Por ahora el tema que restableció la guerra es simplemente el control del estrecho de Hormuz y las tarifas que Irán quiere imponer. De hecho, yo diría que ahora mismo estamos en una guerra de pensamiento del corto plazo. Estados Unidos ha demostrado que a la hora de negociar no han enviado a sus mejores analistas del Departamento de Estado, sino que ha enviado gente cercana a Trump. E Irán toma eso como casi como un insulto. Ellos han enviado a sus expertos en Estados Unidos y lo que considera Irán es, bueno, si no vas a negociar de forma cándida y de forma abierta, pues entonces al menos me voy a enfocar en mis objetivos de corto plazo, que es... Y para Irán un detalle que sí hay que dejar claro, para Irán, ellos lo dicen incluso, ellos han logrado que el tema nuclear
quede a un lado, por supuesto. Ahora todo se concentra en el estrecho de Hormuz. Claro, pero bueno, detrás de la confrontación con Estados Unidos surge también otra pregunta. ¿Quién toma hoy realmente las decisiones en Irán? Ya lo decíamos acá, hace apenas unos días el embajador de Estados Unidos ante la OTAN admitía que Washington ni siquiera sabe con quién está negociando, porque distintos centros de poder dentro del régimen parecen contradecirse e incluso sabotearse entre sí. ¿Manda el nuevo líder supremo? ¿Manda la Guardia Revolucionaria o distintas fracciones enfrentadas por el poder? Debería estar al frente del país. Sin embargo, Mojtaba Jamenei apenas ha aparecido en público. Tampoco ha acudido al funeral de su padre, Ali Jamenei, quien murió en ataques aéreos estadounidenses e israelíes. La Guardia Revolucionaria parece ser quien realmente tiene el control en el conflicto con Estados Unidos. Controlan la seguridad, el programa de misiles y sectores clave de la economía y la vida cotidiana. No podemos imaginar nuestro futuro. Un día nos dan un poco de libertad, al día siguiente nos la quitan de nuevo. Nos cuesta llegar a fin de mes. Es como vivir en una prisión mental. Irán atraviesa una guerra y una crisis económica. La inflación se ha disparado. Pero ¿quién es el responsable de esta situación? Irán después de Ali Jamenei. ¿Quién ostenta ahora el poder en el país? Bueno, ¿quién ostenta el poder en el país y quién es el culpable de la crisis económica? Burjar, bueno, hasta ahora hemos hablado de la guerra, también hemos tocado de alguna manera la situación política dentro de Irán y cuál es la respuesta para esas preguntas. ¿Quién está realmente controlando el poder allí en Teherán? No se sabe realmente, pero yo supongo que son las guardias revolucionarias, porque el joven Jamenei, hay mucha discusión por qué no es como una cosa hereditaria, ¿no? Que el hijo del antiguo supremo líder sea su sucesor automáticamente. Eso hay mucha oposición a esto, primero. Segundo, el presidente Pezeshkian, que quería nombrar, por ejemplo, un nuevo jefe de la seguridad del servicio secreto y todo, y eso fue bloqueado por la Guardia Revolucionaria. O sea, él realmente no tiene el poder de nombrar ministros, de nombrar funciones muy importantes. Más bien simbólico su poder. Para eso, y él firmó el memorándum. Él firmó el memorándum que seguramente no encontró la benevolencia de parte de las guardias revolucionarias, ¿no? Que quieren, que saben, si se va por una vía pacífica diplomática, que tiene que haber alguna apertura, porque tú no puedes seguir matando decenas de miles de tus ciudadanos propios que van a la calle manifestando contra el régimen. Lo que han hecho las guardias revolucionarias. No olvidemos, yo creo que ninguno en la mesa aquí no quiere que cambie el régimen, porque es un régimen criminal, peligroso y un arma nuclear, y eso es lo principal. Por eso era la guerra. Que no logren un arma nuclear, pero así no se logra. Con el acuerdo que hicieron los países europeos, con Obama y todo, por lo menos se podían entrar los inspectores y todo, se podía controlar un poco. Amir, parece que los tres están de acuerdo en que la Guardia Revolucionaria es la que está tomando el control de Irán en este momento. Pero ¿qué papel tiene entonces el nuevo líder supremo? Mira, esa es una figura muy interesante. Hay que recordar, este señor supuestamente pasó toda el adiestramiento religioso necesario para eso, pero nunca tuvo el beneplácito ni de la Guardia Revolucionaria ni de los mismos mulás, vamos a decir, los clásicos que apoyaban también al ayatolá Khomeini, a su padre, ¿no? En este caso. Jamenei, perdón. Y entonces, ¿qué sucede ahí? Es una figura que no es bien vista por la alta cúpula religiosa. Y ahí se rompe un sistema. O sea, hay que recordar, Irán es un país donde el chiita generalmente considera ese mito de los 12 mulás, es decir, de esas 12 personas que son elegidas por Dios y que hay uno que supuestamente, según el mito de ellos, está escondido desde el siglo IX y en un momento aparecerá para
vamos a decir, reavivar toda su mito, su religión. Y hasta que esa persona no aparezca, este ayatolá toma el papel de líder supremo. Pero el líder supremo en la estructura actual trabaja con un Estado Islámico, con el poder del líder supremo como el que nombra a todos los poderes y apoyado en lo que es la defensa y la seguridad por la Guardia Islámica. Ahí el Pezeshkian no va a tener ningún tipo de poder más allá de gestionar, es el administrador, diríamos que sería como el administrador del país. Pero ¿qué ha pasado? Y esta pregunta quizás... Ahora, que lo fundamental, Silvia, que sí hay que recalcar, la figura de Mojtaba Jamenei no es bien vista dentro de Irán, ni siquiera dentro de los fieles. De hecho, cuando a él lo eligen, la gente iba a los cultos a elogiar y a alabar al padre, no al hijo. Claro, pero ¿cómo entonces se explica, alguno de ustedes pueda contestarme esto, cómo se explica que Estados Unidos ha matado a Jamenei y el régimen sigue todavía en pie? O sea, ¿cómo se explica eso? Porque es una triada, o sea, estamos hablando justamente de eso. Es la Guardia Revolucionaria, el líder Estado supremo. Islámico, y ese Estado Islámico va a estar protegido por esa Guardia Islámica que tiene como primer objetivo total la protección de ese Estado Islámico liderado de cara a los fieles por estos líderes religiosos. Claro. O sea, esa triada funciona así, pero ¿qué sucede? El poder real siempre está en conjunción entre el líder supremo y la Guardia Revolucionaria. Todo lo demás se supedita a eso, el Parlamento, todo lo demás. Y la sociedad civil, Jesús, ¿qué dice la sociedad civil? Porque lo habíamos visto ya en diciembre, que muchísima gente salió a las calles a protestar, pedían que las Fuerzas Armadas estadounidenses llegaran al país. Todo eso que se quedó paralizado, ¿qué está pasando con la gente? Bueno, es que no es sorpresivo que se haya quedado paralizado. Estamos en un escenario de guerra. Si sales a protestar, o te cae una bomba de los Estados Unidos, o te sale la Guardia Revolucionaria y te puede arrestar o te puede matar. La situación es que normalmente cuando nos encontramos en un escenario de represión estatal, y eso genera una respuesta de parte de la población en la cual la población trata de buscar democracia o buscar mayores libertades, si entramos en un periodo especial en el sentido en el cual hay una guerra, hay una rebelión civil, hay algún tipo de situación que pone en peligro las vidas de los protestantes pacíficos, ellos se van a quedar en sus casas o van a intentar al menos resguardarse. Cuando la situación se calme, puede que esos sentimientos resurjan. Por ahora es simplemente situación de emergencia. Claro, es decir, que los ataques estadounidenses no han debilitado para nada al régimen iraní, sino que podríamos hablar de un Lo han reforzado. Es como el monstruo o la hidra que le cortas la cabeza y crecen 9 más. Y el problema de la Guardia Revolucionaria es que es muy regionalizada, está en todo el país, ¿no? Y lo único que hubiera podido realmente llevar a un cambio de régimen hubiera sido una invasión con tropas en el suelo, o sea, con soldados americanos en el suelo. Pero después de las experiencias tanto en Afganistán como en Irak, yo creo que no se atreven y nunca lo harían. Y el modelo venezolano no funciona. Eso es probablemente lo que están buscando los negociadores de Trump con Pezeshkian, que es un poco moderado, que quiere salvar lo que se puede salvar de su país y de pronto tener una ligera apertura, entonces fortalecerlo a él. Pero él no tiene el poder aparentemente. ¿Una ligera apertura en qué sentido? ¿Qué propone? Bueno, realmente habría que ver algo. Yo diría que esa ligera apertura es más parte de la narrativa de ellos que otra cosa. Porque, por ejemplo, el último discurso de cara al pueblo y de cara al mundo del líder de la Guardia Revolucionaria fue: en tiempos de guerra la legislación internacional no va a ser respetada en Irán. Es decir, eso le está diciendo a la oposición: si sales te mato, y no va a pasar nada, y al mundo si sales... ¿Y la oposición que está afuera? Porque se hablaba, insisto, desde en diciembre, que tenían un rol importante dentro de Irán, que la oposición podría volver a retomar la fuerza que tenía en Irán. ¿Qué ha pasado con la oposición? El problema es que la Guardia Revolucionaria hizo una jugada en los últimos meses bastante interesante, que fue en romper los vínculos, sobre todo la interconexión
entre la oposición interna y los movimientos, digamos, populares dentro del país con la oposición externa. Básicamente estamos hablando incluso de la figura de Ahmadinejad, de pronto empieza a salir también, que había sido totalmente, vamos a decir, apartada. Pero en ese momento la Guardia ha sido muy inteligente en ese sentido, es decir, a nivel nacional ha cortado todo tipo de vínculo y además la represión sigue siendo enorme. O sea que tenemos un régimen fortalecido con Estados Unidos atacando, presionando cada vez más. ¿De esta manera es posible sentarse nuevamente en la mesa de negociaciones? No hay otra. No hay otra. Si no quieres empeorar la situación en general y si no quieres, por ejemplo, que se cierre el canal de Suez con la ayuda de los Houthi, hay que sentarse. ¿Tú qué opinas, Jesús? Obviamente la solución cuando hablamos de dos actores racionales que están actuando de forma racional y que ven los pagos claramente sería negociar. Pero Estados Unidos, a mi parecer, no va a dejar de retaliar, al menos hasta agosto, porque necesita mostrar músculo. Ahora que Irán mostró músculo y le demostró que puede volver a generar caos en el estrecho, Estados Unidos no puede verse como el débil de la situación. Ellos están esperando que pueden erosionar a Irán lo suficiente para traerlo a la mesa de negociación un poquito más debilitado. Y habrá que ver qué pasa, porque igual que otros factores, por ejemplo, en Latinoamérica, están esperando a las elecciones de medio término, habrá que esperar a ver qué pasa en esas elecciones de medio término si Trump pierde poder también para este tipo de acciones. Bueno, Donald Trump dijo que la semana que viene la cosa se pondrá muy fea para ellos, hablando de los iraníes. Vamos a destruir todas sus centrales eléctricas, vamos a destruir todos sus puentes, a menos que se sienten a la mesa de negociaciones. ¿Quién está imponiendo hoy el marco de la negociación, Estados Unidos o Irán? No, Irán. Irán, completamente. No solo eso, esa amenaza a mí, el que le generó, probablemente cuando vio esa amenaza, quien se asustó extremadamente fue el líder de Arabia Saudita y el líder de Emiratos Árabes Unidos. Es decir, porque sabe que si nos viene que Irán es el que está imponiendo el marco de la negociación y está utilizando el estrecho de Hormuz como arma de negociación, ¿no? Absolutamente, ¿no? ¿Y se va a dejar Estados Unidos? No tiene de otra. No le queda otro remedio. No es dejarse, es simplemente que no puede hacer más. Bueno, y entonces, ¿cuáles son los puntos ahora para la nueva mesa de negociaciones en caso de una hipotética mesa de negociaciones? Bueno, necesitamos un acuerdo que dure, que sea, pero es problema de confianza. ¿Pero cuáles serían los puntos? Es un tema de confianza. Hay que crear confianza. ¿En quién puedes confiar? Yo creo que inclusive los iraníes moderados no confían en Trump, porque Trump estaba en plena negociación cuando empezó a bombardear. Exacto. ¿No? Había como un acuerdo en la mesa y bombardear. Y le quitó crédito a los intermediarios. Exactamente, en Pakistán, Qatar, etc. Bueno, con esto terminamos nosotros este programa. Muchísimas gracias por estar acá. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos.